Ok. Buenas noches, bienvenidos al módulo 3 de la asignatura Circuitos Lógicos. Vamos a comenzar y esperemos que, bueno, en el transcurso se, se unan los otros estudiantes. Voy a empezar a compartir y voy a quitar el video para que sea más fluida la transmisión. Ok, voy a compartir. Ok, ¿están viendo? ¿Me pueden verificar si están viendo, por favor? Sí. Sí, ok, perfecto. Bueno, entonces, como había dicho antes, vamos a hablar de los circuitos combinatorios del módulo 3, que son los circuitos combinatorios y su operación. ¿Verdad? Este módulo es la entrada, pues, a la realización física de todo lo que hemos visto con respecto a lo que es el álgebra de Boole. Entonces, lo que vamos a hacer es pasar de la parte teórica a la parte práctica, que es la parte de implementación de circuitos reales electrónicos, ¿no? En este caso. Que no avanza, qué raro que no avance, perdón. Ah, ok, estoy acá. Ok, los objetivos es, primero, simplificar las expresiones booleanas utilizando tablas de la verdad y de Carnot. Ya hemos visto lo que son las tablas de la verdad y ahora vamos a ver cómo se usan las tablas de Carnot para simplificar expresiones booleanas. Y vamos a ver cómo analizar circuitos combinacionales, cómo diseñar circuitos combinacionales, que pues son los objetivos mayores de este módulo. El contenido del módulo tiene que ver con el código, vamos a ver lo que es, bueno, el código binario natural, ya lo hemos estudiado, lo que es el código Gray, código BCD, los mapas de Carnot, la simplificación usando mapas de Carnot, el algoritmo de Quick-McCloskey no lo vamos a ver porque en verdad es una implementación informática de las tablas de Carnot. También vamos a ver cuáles son los circuitos lógicos convencionales comerciales, cuáles son cómo se ven pues estos dispositivos en el mercado. Luego haremos un poco de diseño de dispositivos lógicos y análisis de dispositivos lógicos, por lo menos la metodología. Y después daremos unos conceptos sobre lo que son los decodificadores, los multiplexores y los dispositivos de entrada y salida. Bueno, los códigos binarios, en informática se utilizan muchos códigos, pero el código que sirve para la parte de cálculo es lo que se llama el código binario. Y entre ellos tenemos el código binario natural, el código Gray o reflejado, y también tenemos un tipo de código que se llama Binary Coded Decimal, que lo vamos a ver inmediatamente. Bueno, con respecto al código binario natural, ya lo podemos deducir de el hecho de contar en base 2, que es lo que uno de los ejercicios que se les había propuesto para que lo realizaran. Por ejemplo, si yo comienzo por el 0 en decimal, yo sé que en la potencia más baja del 2 a la 0, en este caso 1, yo tengo un 0. Si le sumo 1, 0 más 1, evidentemente me da 1. Y a ese 1, si yo le vuelvo a sumar 1, obtengo 0 y tengo un acarreo de 1. Es decir, llevo 1 y lo coloco en la potencia justo a la izquierda. Sigo contando, sumo 1, 0 más 1 es 1, no llevo nada y mantengo el 1 de la izquierda de la segunda 2 a la 1. Cuando tengo 1, 1, es el 3, estaría llevando a 4, llegando a 4 quiere decir que tengo 1, 1, paso los 2 a 0 y ¿cómo se llama? El dígito de la izquierda, el 2 a la 2, pues comenzaría por 1 ya que antes estaba en 0, evidentemente. Bueno, si sigo contando así, sumándole siempre 1, voy a tener esta secuencia de unos y ceros. Entonces, este código está basado en una progresión aritmética de potencias. Recuerden que habíamos dicho que es el dígito multiplicado por la potencia, por en este caso 2 a la n, y n menos 1, perdón, n es el número de dígitos.
Bueno, ¿qué pasa con el código binario reflejado? Y luego veremos para qué sirve. O sea, si comenzamos a contar en Gray, claro, si tengo el número, el 0, evidentemente lo codifico con un 0, y si le sumo, y el 1 también lo codifico con un 1. Entonces, para generar los otros números, no vamos a contar como en binario, sino que vamos a tomar los dígitos reflejados de la primera columna, es decir, invertido como si fuera un espejo, y los colocamos en los otros dos siguientes. Evidentemente, colocándole en las columnas del 2 al 1, le colocamos un 1 y un 1. Una vez que tenemos eso, fíjate que tenemos dos conteos, luego dos conteos más, tenemos 4 conteos. Luego vamos a reflejar todo el conteo que tenemos hasta ahora, que sería los 4 lugares. Si yo codifico los 4 lugares, aplico lo mismo, en la columna más a la izquierda coloco 4 unos, y los lugares de las dos primeras columnas lo realizo con el código reflejado, como si fuera un espejo. Entonces, lo que hago es colocar eso acá, y ahí, y en esa manera así obtengo el conteo en código Gray. Si yo quiero hacer 16, tendría que reflejar los 8, el conjunto de 8, colocando en la cuarta columna 8 unos, y así sucesivamente. Entonces, esa es la manera de, ¿cómo se dice?, de generar el código Gray. Nosotros eso vamos a ver para qué se utiliza. Aquí tenemos la comparación, lo que es el código Gray y el código Gray y el binario natural. Pero hay algo que nos va a importar mucho, que es algo que se llama la distancia binaria. Distancia binaria no es más que los dígitos que cambian entre dos números binarios. Por ejemplo, entre 000 y 001 solo cambia un dígito, o un bit, como lo quieren llamar. Quiere decir que la distancia entre estos dos números, entre 0 y 1, es 1. La distancia, por ejemplo, entre 5 y 6, como lo ven acá, estos son iguales, son diferentes y son diferentes. Por lo tanto, la distancia binaria entre 5 y 6 en binario natural es 2. Y eso es lo que vamos a aprovechar nosotros del código Gray, que la característica del código Gray es que la distancia entre dos números consecutivos siempre es 1. Tomen cualquiera, por ejemplo, 1, 1, 1, el siguiente solo cambia un bit entre ellos, solo cambia el bit del centro. Si tengo 0, 0, 1, la diferencia entre ellos es un solo bit, que es este que está acá, y siempre entre dos números consecutivos, siempre la distancia será igual a 1. Y en eso es que nos vamos a basar para el diseño de los circuitos lógicos. Y a modo ahora de cultura general, lo que se llama el código BCD es el código binario. Simplemente lo que se hace es que se codifican los números en decimal a su correspondiente equivalente binario, pero en 4 bits, dividiéndolo por 4 bits. Por lo tanto, el 8 es el 1000, el 3 es el 0011 y el 1 es el 001. Este código se utiliza mucho en la parte de display, cuando ustedes tienen unos números en un display, por ejemplo, uno va a echar gasolina y ve los números en unos segmentos aquí que están representados, pues esa codificación en general es el código BCD. Cada número binario es representado por su código binario natural. Aquí no hay ninguna progresión aritmética del número completo. Simplemente son códigos por cada dígito decimal. Eso para que lo tengan simplemente como cultura general. Ok, entonces, vamos a ver ahora para qué introducir las tablas de Carnot y ver para qué nos sirve el código Gray en este caso. Si yo tengo la tabla de Carnot de una función cualquiera, 3 variables de entrada, una salida que se llama f, y tengo esta salida correspondiente a cada combinación de números. ¿Ok? Entonces, si yo tomo los minterms, es decir, los valores de la salida que son igual a 1,
yo deduzco el miniterm, es decir, A negado, B, C negado. En el otro sería A negado, BC, en el otro A, B negado, C negado, y en el último A, B negado, C. Esto que está aquí son los términos que yo obtengo a partir de la codificación de los minterms. ¿Okay? Pero fíjense en este caso, los bits que cambian, si vemos la palabra, perdón, si vemos cada número, solamente cambió un bit. Es decir, cambió el bit de menos, el bit C no es igual y los demás sí son iguales. Quiere decir que la distancia es igual a 1, lo que se define como adyacencia. En binario natural, 4 y 5 son adyacentes, porque solamente su distancia binaria es igual a 1. Si yo uno estos dos con el álgebra de Boole, si yo realizo ¿cómo se llama? El factor común AB, voy a obtener que el resultado no depende del bit que cambia o del dígito que cambia. Por lo tanto, en este caso, esta expresión que está en naranja acá no depende de C. ¿Por qué? Porque acabamos de demostrar que como C negado más C siempre es igual a 1, recuerden los axiomas, por lo tanto, una expresión AND 1 siempre es igual a la expresión. Entonces, es por eso que los axiomas son importantes. Entonces, bueno, ¿qué estamos viendo acá? Perfecto. Sabemos que si yo tengo una distancia binaria 1, elimino al final de mi expresión, lo que hago es eliminar, obviar esa variable que cambia. Entonces, en binario natural tenemos un problema, que la distancia entre algunos términos no es 1. Por ejemplo, fíjense, entre el término 2 y el término 5, el 2 y el 5 cambian 2 dígitos. Perdón, cambian 3 dígitos. Quiere decir que la distancia es 3. Por lo tanto, no podemos aplicar lo que acabamos de aplicar con el hecho de que sean adyacentes. O sea que tendríamos que buscar los que tienen adyacencia 1 para poder unirlo y eliminar la variable que cambia. Pero para eso tenemos el código Gray que nos dice que entre dos términos consecutivos siempre son adyacentes. Entonces, lo que sabemos es que en vez de numerar en binario, vamos a numerar en código Gray, manteniendo el valor binario, es decir, 0, bueno, 0 es igual a 0, 0, 0, 1, perfecto, es igual, el 3 sería 0, 1, 1, el 2, 0, 1, 0, es su valor correspondiente binario, pero lo estamos colocando en la tabla como si fuera un código Gray. Si ven ahora, los términos que son adyacentes, que están uno seguido del otro, como es código Gray, tienen la distancia 1. Por lo tanto, podemos aplicar lo que acabamos de aplicar en la lámina anterior. Entonces, ¿qué significa esta tabla? Bueno, que esta tabla la podemos realizar como lo que se llama una tabla de Carnot, que no es más que la representación en 2 dimensiones de la tabla de la verdad. Fíjense, para aquí en 0, 0 y 0 tenemos que la función vale 0. Bueno, 0, 0 y 0, la función vale 0. Y así sucesivamente. Por lo tanto, el 0, 1, yo lo que hago es decir, aquí tengo mi 0, 1, 2 y 3, 4, 5, 6, 7, y están ordenados de manera a que son las cuadrículas consecutivas, las cuadrículas que están al lado, una del lado del otro, vertical u horizontal, son adyacentes. Por lo tanto, lo que yo tengo que hacer ahora es decir, bueno, tomo los términos y elimino la variable que cambia, uniendo los dos. Entonces, vamos a dar un ejemplo. Si yo digo, tengo esta función 2, la función a, b y c, que es 1, recuerden que la sumatoria dice que es 1 en los términos 2, 3, 4 y 5. 2, 3, 4 y 5, pongo un 1, el resto son 0. Si uno los dos términos, ya yo sé que en estos dos lo que cambió fue el valor de C, porque A negado, ¿ok? Y aquí entre ellos dos cambió C. Por lo tanto, esta función, sin hacer el cálculo
con álgebra booleana directamente digo estos dos significan, equivalen a decir A negado B. Lo mismo para el otro. Y tengo B negado. Por lo tanto, esta asociación tampoco depende de C, así como la primera. Y aquí tengo la simplificación directa. No es que no esté aplicando la regla de Boole, simplemente estoy haciendo una astucia para evitarme hacer el cálculo y poder decir, bueno, yo sé que entre dos adyacentes elimino la variable que cambia. Entonces, cada vez que yo asocio un par o uno, dos o cuatro o ocho, o así sucesivamente, hago grupos, eso se llama un implicante. Y esto que está acá, la unión de ellos dos es un implicante y la unión de estos dos es también un implicante. Vamos a dar unos ejemplos, por ejemplo. Aquí fíjense, si yo tengo este implicante, aquí tenemos A negado, que no cambia, pero aquí sí cambió el C, porque hay un C negado y un C, perfecto. Me voy acá, como son varias, recuerden que en binario podemos usar asociaciones en base múltiplos de 2. Estos 4 me dicen que A cambió entre estos 4, pero B negado no cambió, B no cambió, C sí cambió. Por lo tanto, estos 4 los reduzco a la variable B. Estos 2, aquí vemos que los que se mantienen iguales son B y C porque A cambió, lo tomo acá y así sucesivamente. Con la salvedad de que como estamos hablando de números binarios y las tablas son en dimensiones múltiplos de 2, los extremos también son adyacentes. Por lo tanto, este grupo que está acá lo puedo unir con este grupo que está acá y veo que aquí cambió A y también cambió B, por lo tanto me queda el C negado solamente. Lo mismo acá, ¿ok? Aquí tengo A negado y este no depende de B porque entre estos dos términos lo único que cambió fue B. Y así sucesivamente, recuerden siempre, tenemos que hacer grupos múltiplos de 2. Es decir, 2, 1, bueno, pues ser 1 si no hay ningún otro. 1, 2, 4, 8, 16 y así sucesivamente. Aquí tenemos un ejemplo, fíjense, esta columna es adyacente con la última, porque estamos en múltiplos de 2. Por lo tanto, esta columna con esta columna, yo sé que A y B cambió en estos 4, pero aquí hay uno que no cambió, que fue el D. Por lo tanto, esta unión significa que no depende de A, ni de B, ni de C. Entonces, esto lo que va a hacer es facilitarnos y hacer más rápido el diseño del circuito lógico. Aquí tenemos varios ejemplos. Yo puedo tomar estos 4, fíjense, 1, 2, 3 y 4, porque están en las esquinas y entre estos 4 cambian, lo que no cambian, perdón, son B y D, por lo tanto los conservo. En estos 4 los tomo los 4 también, cambian todos, C y D, perdón, y A y B no cambian. Y así sucesivamente. El objetivo es que en la tabla tenemos que agrupar todos los unos, también se puede hacer con los ceros, evidentemente, como con MaxTerm, pero aquí lo que hago es yo empiezo a agrupar los unos, y fíjense que aquí agrupé la esquina, ya tengo estos 4, luego acá agrupo estos 4, no importa que los tome, que sea redundante, eso no impide que el circuito funcione igual. Tomo estos 4, una vez que están estos 4, me faltan este uno que está solo por acá, lo puedo unir con estos grupos que están acá completo 2. ¿Ok? Lo estoy tomando varios grupos, varios unos en diferentes términos, pero eso no impide pues que el circuito funcione mal. Y luego tengo un término que está aislado, que está en azul, que no lo puedo asociar con ningún otro, que son esos dos, 4 y 5, que bueno, es lo que se llama un implicante primo. ¿Por qué? Porque no puede ser asociado con ningún otro. Entonces, fíjense cómo se enumeran las casillas. Entonces, yo cuando tengo mi tabla de la verdad, lo que hago es enumerar las casillas en esta forma y luego colocar los unos y ceros en la tabla. Una vez que ya tengo la tabla, bueno, ya no tengo, lo que tengo es que aplicar la regla de asociación. Ok, antes de
de pasar alguna pregunta sobre el método. ¿Alguna duda sobre el método? Bueno, ok, entonces, cuando ya he cubierto todos los términos, lo que hago es expresar la relación como min terms, es decir, como suma de multiplicaciones, pero recordemos unas multiplicaciones son suma, en este caso es OR, y multiplicación quiere decir AND. Entonces, fíjense que esta función nos daría, esta función sería la reducción de todos estos unos, y esta es la reducción, es decir, la optimización de la función. Pero bueno, igual, como aquí no estamos tomando todas las opciones, aquí nosotros podemos todavía hacer pequeñas variaciones, es decir, yo podría tomar B y B negado acá, como lo ven, y tomar un factor común, lo que me hace simplificar aún más. Son pequeños toques que se dan al final para simplificar aún más nuestra función booleana. Y después veremos por qué las funciones deben ser lo más simple posible, porque bueno, eso se traduce en costo y en complejidad. Ajá, yo les había hablado un poco al principio de lo que es el algoritmo de Quick-McCloskey, y no es más que un algoritmo informático que se utiliza para hacer, se utiliza cuando esas tablas son muy grandes. Fíjense que aquí nosotros tenemos 4 variables de entrada y una función de salida. Si fueran 16 variables de entrada, la tabla sería, perdón, ni siquiera. Si fueran 5 variables de entrada, tendríamos una tabla de 32 casillas, lo que comienza a ser un poquito fastidioso para realizar el diseño. Por lo tanto, el algoritmo de Quick-McCloskey lo que hace es que permite pues informatizar este razonamiento, este método, y evidentemente se va a resolver problemas mucho más complejos, ¿no? Mucho más complicados de hacer. Ok, ahora, nosotros hasta ahora lo que habíamos visto era que existen eh, funciones lógicas que ahora las vamos a tratar como circuitos electrónicos. Esos circuitos son circuitos comerciales donde cada una de esas funciones tiene un símbolo. Entonces nosotros podemos llevar esas funciones, llevarlas a una simbología, a un circuito, y podemos después decir, bueno, yo tengo este tipo de variable, este tipo de función, que este es el símbolo de una función AND, el símbolo de una función OR, una función NOT, y una función OR exclusivo, que es una función que se utiliza mucho. Y con esto yo puedo realizar lo que está escrito matemáticamente, pues lo puedo llevar a la realidad. Otra cosa que es importante, toda la tecnología digital está basada en estas 3 funciones. AND, OR y NOT. Toda. No hay nada que escape a eso. Con estas 3 podemos enviar un cohete a la luna. ¿Por qué? Porque con estas 3 se pueden realizar todos los cálculos posibles y todas las manifestaciones lógicas y tecnológicas que tenemos actualmente. Para que vean que de una cosa tan simple podemos llegar a hacer cosas bastante complicadas. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos circuitos lógicos donde podemos representar los axiomas. Fíjense que OR con la salida negada es una NOR, dijimos que una variable OR con su mismo valor nos da la misma variable. Por lo tanto, OR todo negado me es igual a negado. Todo lo que estamos haciendo aquí es llevar las fórmulas a las compuertas. En este caso se les llama compuertas lógicas porque las compuertas lo que hacen es definir físicamente y electrónicamente la función lógica. Fíjense que una AND la podemos representar con 2 compuertas OR negado, o sea, es decir, 2 compuertas NOR,
y una NOR también a la salida, y con eso podemos implementar lo que hacíamos en la, perdón, con variables booleanas y con funciones booleanas. La podemos representar, una AND la podríamos representar con otro tipo de compuerta. Entonces, como había dicho, el inversor, si ven, el círculo se asocia a una inversión, 0 por 1 y 1 por 0. El OR y el AND son la base de la tecnología lógica actual. Bueno, y comercialmente, pues ustedes van a tener unos chips, en general, todos son chips que ya están cada vez más en desuso, porque cada vez son más pequeños, pero es para que tengan una idea que estos chips ustedes los pueden encontrar en el mercado y pueden ver que una 7408 de esta tecnología tiene 4 compuertas, es decir, 4 funciones AND de 2 entradas cada una. Una NOR, en este caso como un 7402, tiene 4 compuertas donde tenemos 2 entradas y una salida negada, lo que no, una OR con una salida negada, lo que no, nos dice que es una NOR. Entonces, fíjense que esto que está acá, lo que estamos haciendo es llevar nuestras funciones a una implementación eléctrica, en este caso electrónica, ¿no? Tenemos un inversor, que es el, por ejemplo, 74LS04. Este chip tiene 6 inversores y una compuerta OR exclusivo que está también, son 4 compuertas en un chip de este tamaño. Ahora hay muchas variaciones porque cada vez se están reduciendo, ¿no? ¿Y cómo funciona esto? Bueno, en general, el voltaje de alimentación es un voltaje que va de 3.3 voltios, a veces menos, a 15 voltios y depende de la tecnología. Las entradas se toman como un cero lógico si está cercano a 0 voltios y un 1 lógico si está cercano a la alimentación, es decir, al valor de voltaje de alimentación. Entonces, esas son las entradas y las salidas se interpretan igual. Si la salida está muy cerca de los 0 voltios, es un 0. Si está a un nivel alto, es decir, está cerca del voltaje de, por ejemplo, si es 5 voltios, si está la salida tiene aproximadamente 5 voltios o más de 4 voltios, esto depende de la tecnología, claro, tenemos un 1 a la salida. Así es como tratamos, llevamos los unos lógicos, los llevamos los bits lógicos los llevamos a los bits electrónicos en este caso. Bueno, entonces, ya que tenemos disponibilidad de bits de circuitos, bueno, vamos a hacer algo que se use, que sea útil en la realidad. Bueno, vamos a diseñar un sumador. En este caso, un sumador de 2 bits. Es decir, tengo un bit A y un bit B, o un dígito A y un dígito B, y yo quiero sumarlo. Entonces, lo que hago es, escribo la tabla de la verdad, fíjense que esta es la tabla de la verdad, y deduzco la suma, que la suma es nuestra salida. Por lo tanto, 0 más 0 me da 0, 0 más 1 me da 1, habíamos dicho, 1 más 0 me da 1, perfecto, 1 más 1 me da 0 y llevo 1, pero vamos el acarreo vamos a olvidarnos por el momento. Tenemos la suma básica de 2 bits. Bueno, desde mi tabla de la verdad, yo tomo mi tabla de Carnot y lo que hago es llevarla a 2 dimensiones. A negado A, B negado B, 0 y 1, 0 y 1. Y como aquí empiezo a unir los implicantes, yo veo que este 1 no es adyacente con nadie, lo dejo como implicante primo y este también es un implicante primo. Por lo tanto, cuando realizo la función, tengo que la salida, la suma de los 2 bits es A and B negado más A negado B. Y esto no es más que una función OR exclusivo, que ya sabemos que es una compuerta real que se puede conseguir. La podemos hacer, evidentemente, la podemos hacer con compuertas AND y OR y NOT, pero ya tenemos comercialmente, ya disponemos de ella. Entonces, esto es lo que se llama un sumador de 2 bits. Y
ya que está diseñado, ya no, cuando tengamos que hacer sumar otros bits, no vamos a volver a diseñar, porque ya sabemos que tenemos un sumador que toma una entrada A, una entrada B y me da la suma de los dos. Entonces, si yo digo, bueno, si yo quiero hacer un sumador de 3 bits, lo que voy a hacer es lo mismo, sumo los dos primeros con una OR exclusivo y luego hago una OR exclusivo de la salida de esos dos con un tercero. Entonces, es la manera de empezar a hacer crecer los sistemas lógicos. Y este sumador es lo que se llama un half adder, que es un semisumador. ¿Por qué? Porque como dijimos al principio, no toma en cuenta el acarreo. 1 más 1 es 0. Él no toma en cuenta que puede haber que llegó 1. No está tomando en cuenta. Pero vamos a ver, ya que este tiene un pequeño defecto, vamos a ver cómo sería entonces un sumador completo, es decir, que tome en cuenta el acarreo. Hago lo mismo que anteriormente. Tengo entradas A y B, tomo las combinaciones de ellos dos, de A y B. Para 0 y 0 ya sabemos cuál es la tabla de la salida, ya la conocemos, pero cuando el acarreo, que vamos a llamar C, solamente es 1 cuando sumo 1 y 1, que la salida es 0 y llevo 1. Entonces ya tengo un circuito, dos entradas, dos salidas, donde uno es la suma y la otra es el acarreo. Bueno, lo que hago es ya habíamos hecho el de la suma, ahora realizo la tabla de Carnot del acarreo, de C. Como ven acá, hay un solo 1, no lo puedo unir con más nadie, y este acarreo es A and B. Por lo tanto, con el semisumador que yo tenía antes y le coloco una compuerta AND, voy a tener un dispositivo que se va a llamar sumador completo o full adder. ¿Por qué? Porque toma en cuenta la suma y también toma en cuenta el acarreo posible para cuando se vaya a realizar una suma de varios bits. Perfecto, ya tenemos un dispositivo que suma el sumador completo. Y ahora podemos hacer un dispositivo donde me digo, bueno, tengo una palabra binaria A que consta de 3 bits o 3 dígitos y una palabra binaria B que consta también de 3 bits, B2, B1 y B0, cada uno en su lugar respectivo de la potencia de 2, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Bueno, supone que yo tengo un sumador completo, sumo A0 más B0 me da S0 con un posible acarreo que se lo sumo a la suma de A1 y B1. Y eso me da una suma con un acarreo. Y esa suma con un acarreo se la sumo a la suma de A2 y B2. Fíjense. Por lo tanto, esta suma voy a tener un dispositivo que recibe una palabra de 3 bits A, una palabra de 3 bits B, me da el resultado de la suma y me dice si hay un acarreo posible. Si el acarreo es 1, es porque me pasé de la representación de los 3 bits. Eso en general lo pueden conocer en informática, es un overflow, es decir, este sumador solo tiene capacidad para representar un número de 3 bits. Y el acarreo lo que me está diciendo es que ya no tengo capacidad de representar ese número de 3 bits. Acarreo igual a 1, ¿no? Lo que quiero decir. Entonces, fíjate, si A vale 2 y B vale 3, la salida va a ser 1, 0, 1, que sería 5. Y el acarreo sería 0. Por lo tanto, 5 sí lo puedo representar con 3 bits y no hay un overflow. Entonces, para que tengan en cuenta que la limitación de los sistemas digitales depende del número de dígitos o de bits con los que se esté trabajando. Ok. Entonces, ¿qué nos falta? Bueno, ya sabemos que tenemos un contador que suma y toma en cuenta el acarreo. Pero si lo voy a sumar con otros bits, yo debería decir, bueno, y si recibo un acarreo de otra suma, ¿qué pasa? Por lo tanto, yo voy a tener
la parte de A y B, voy a tener un acarreo de entrada y lo que hago es hacer en la tabla de S y de C, hago el mismo ejercicio que he hecho hasta ahora. 0 más 0 más 0 es igual a 0, acarreo 0. 0 más 1, es decir, 1 más 1 y 0, llevo 1. Y entonces, cuando tengo 1 más 1 y más 1, me da 1 y llevo 1. Eso que está acá es lo que estamos haciendo, llenar la tabla de verdad con el objetivo, en este caso del dispositivo. El objetivo es recibir un acarreo de entrada y sumárselo a la suma de A y B. Entonces, fíjense que tenemos 3 entradas, es una tabla de Carnot de 8, de 2 por 3 en este caso, de 2 y de, perdón, 2 por 4, disculpe. Entonces lo que hago es llevar toda la, colocar los unos en la casilla respectiva de su número binario, de su número decimal, perdón. Y si hago este ejercicio acá, voy a tener que A, hora exclusivo B y hora exclusivo del acarreo, me está dando la suma de los 3 bits, que es lo lógico porque quedamos que en 2 bits se suman con el hora exclusivo. Y lo que hago es, bueno, ahora el acarreo, hago lo mismo con los valores del acarreo y ahí los voy a tener y aquí obtengo pues mi expresión, que es la que están viendo acá. CCO, en este caso, salida es CI, pues, AND B más A y más A y B. No lo puedo simplificar más, así que ahí tengo mi... Entonces, este dispositivo es un dispositivo comercial, así como está implementado, de un dispositivo comercial que recibe un acarreo de entrada. Si no tengo acarreo de entrada, le coloco 0 y no pasa nada. Y nos da un acarreo de salida. Entonces, fíjense, lo que estamos haciendo es llevar el concepto de lo que queremos hacer, llevarlo a una tabla de la verdad y luego llevarlo a una tabla de Carnot. Y luego sacar las ecuaciones. Tenemos, por ejemplo, hay unos conceptos que ustedes pueden ser que los hayan oído o que lo oigan a lo largo de la carrera, que son dispositivos decodificadores. Este tipo de dispositivo también lo podríamos diseñar, pero desde el punto de vista de conceptual es que un dispositivo decodificador nos dice cuál combinación de entrada está en la salida, siempre y cuando la entrada de habilitación lo permita. Entonces, por ejemplo, un decodificador de 2 a 4 nos dice, si yo tengo 0, 0, solo la salida C o 0 va a estar activa. Si yo tengo 1, 1, solo la salida 3 va a estar activa, siempre y cuando la salida E esté en 1. Entonces, fíjense que el decodificador tiene, además de los datos de entrada, tiene una señal que sirve de control. La señal E no es un dato de entrada, simplemente es algo que me permite habilitar o deshabilitar el decodificador. Entonces, por definición, solamente una señal estará activa porque solamente puede haber una combinación en la entrada. Entonces, bueno, si yo digo, bueno, pero yo quiero hacer un pequeño decodificador, aunque sea de 2 a 4. Entonces, yo puedo decir, bueno, tengo una entrada A y una entrada B, y tengo una entrada P y una entrada R. Fíjense que la entrada P tiene un círculo. Si la entrada P tiene un círculo, quiere decir que va a permitir que el dispositivo funcione cuando vale 0. Y la entrada R no tiene círculo, va a permitir que el dispositivo funcione cuando R es igual a 1. Si llevo esas entradas a la tabla de la verdad y luego lo paso a tabla de Carnot, voy a tener, miren, P igual a 0, R igual a 1, A igual a 0 y B igual a 0, voy a decodificar la salida o 0. Por lo tanto, aquí tengo, es lo que está pasando, es lo que estoy llevando ahí, y por lo tanto, como tengo un solo 1, la decodificación de los 0 va a ser A negado, B negado, P negado, R. ¿Qué va a pasar? Que para las demás salidas hago lo mismo. Pero, bueno, perdón, aplico el mismo criterio. Bueno, perdón. Aquí tenemos el circuito equivalente que nos daría
que nos detectaría cuando en la entrada hay un 0, es decir, hay A es igual a 0 y B es igual a 0. Un 0 es binario, en decimal quiero decir. Claro, P tendrá que ser igual a 0 y R igual a 1. Y aquí tenemos un módulo funcional que nos descodifica el valor O0. Hago lo mismo para las demás, colocando en la tabla de Carnot y voy a obtener lo mismo. Bueno, perdón, lo mismo no, sino el equivalente para cada una de las salidas. Y lo mismo pasa para O3. Coloco el 1 donde cumple con la condición. Fíjense que aquí A vale 1 y B vale 1 siempre y cuando P valga 0 y R valga 1. Por lo tanto, este será mi circuito y aquí lo que tengo es que unir todos los valores, perdón, todos los módulos y voy a obtener un decodificador de 2 a 4. Fíjense que lo que hicimos fue calcular módulo salida por salida para ver cuál era su función y su circuito correspondiente. Entonces, claro, cuando PR sea igual a 0,1, las salidas ON decodificarán el valor de entrada, una sola a la vez. Ok. Por favor, si hay algo que se les pasa, por favor me dicen, porque bueno, aunque ahorita todo esto es muy conceptual, siempre es bueno que estemos, que no se pierda, por favor. Bueno, ahorita lo que hemos hecho nosotros es diseñar, es decir, tomar de un concepto y decir, yo quiero hacer tal cosa y quiero llevarlo a la realidad. Pero vamos a suponer que tenemos algo, un circuito, que se llama multiplexer de 2 a 1. Y el circuito ya está hecho y yo necesito saber si funciona como lo dice la teoría. ¿Qué me dice la teoría? Que el valor de Y será igual a si A vale 0 y que el valor de Y será igual a B si si A vale 1. Es decir, tengo un valor en el puerto, es decir, en la entrada A, que sería el equivalente a igual a 0, y un valor en el puerto B, o en el bit B, que me lo estaría pasando a la salida si A vale igual a 1. Y tengo este circuito y yo quiero saber si es verdad, si se cumple lo que dice esta definición. Entonces, para analizarlo, empezamos por la salida de la siguiente manera. Yo sé que mi salida es Y, entonces tomo unas variables auxiliares que yo llamo X y Z. Yo sé entonces, si yo tengo el circuito, yo sé que esto es una OR, por lo tanto, Y va a ser igual a X OR Z, o X más Z, como lo quieran llamar. Perfecto, ya yo sé quién es X, quién es Y, pero no sé quién es X ni quién es Z. Bueno, me voy hacia atrás. Yo sé que X es un AND entre A y A negado, y A 0 negado. Ok, X igual a un 0 negado, y me voy a la Z, que es simplemente A0 y B. Por lo tanto, lo que hago es llevar esas funciones, llevarlas a su valor lógico y reunirlas todas. Cuando yo hago esto y evalúo para un valor de A igual a 0, este término es 0 y este término es A. Para un valor de A0 igual a 1, este término es 0 y este término es B. Por lo tanto, estoy verificando que funciona como estaba previsto. Esto es lo que se llamaría hacer un análisis de un circuito lógico. ¿Okay? Siempre ir de la salida hacia las entradas. Ok. ¿Alguna pregunta? Bueno, de aquí le doy un ejemplo de un decodificador comercial. Fíjense, este es el 138, 3 entradas, es decir, S0, S1 y S2. Perdón, 3 entradas de control y 3 entradas de datos, es decir, A0, A1 y A2. Solo este chip o este circuito va a funcionar si S vale 1, S0 vale 1, S1 vale 0 y S2 vale 0. Fíjense el círculo en la entrada.
Si eso está así, el valor correspondiente decimal será reflejado de 0 a 7, 1 a la vez. ¿Okay? Eso es lo que se llama un decodificador de 3 a 8 en este caso. Y también tenemos decodificadores como el 74155, que nos dice, que nos permite, que es un multiplexer que nos permite sacar entradas de una hacia otro, así como lo acabamos de ver, direccionar los datos hacia una. Perdón, disculpen, este es un decodificador. Este sí es este que está acá sí es un multiplexor. Es decir, que según la combinación de entrada de S0, S1 y S2, una de estas 8 entradas va a salir por Y. Y evidentemente con su correspondiente Y negado. Pero es decir, que si yo tengo D6, yo quiero ver D6, lo quiero ver acá en la salida, aquí tendré que colocar el equivalente a 6 en binario. Es por eso que con este tipo de multiplexer de dispositivo nos hace direccionar o llevar los datos por un camino u otro. Se utiliza mucho en comunicaciones este tipo de datos. Pero hay un micrófono que está, ok, gracias. Bueno, ok. También tenemos lo que son los dispositivos de entrada y salida, que así como nosotros habíamos dicho, los dispositivos, un codificador funciona como debe ser si alguien se lo permite. En este caso, si nosotros usamos una función AND, lo podemos utilizar como una función que nos deja pasar la información o no. Fíjense que si E vale igual a 1, esta entrada del AND siempre será igual a 0. Por lo tanto, esta entrada Y nunca va a cambiar, no, y sin importar el valor de A. Pero si E vale igual a 0, Y vale igual a A, es decir, el valor de A. Y eso sale de los axiomas que hemos visto en las otras clases. Y este tipo de habilitador también se puede implementar lo que se llama con una desconexión eléctrica. Hay dispositivos, como el que ven acá, donde si E vale 0, Y está desconectado eléctricamente de esa entrada. Es decir, que es como si este cable ustedes lo hubieran cortado y no puede estar conectado a más nada. Esto se utiliza mucho y lo que se llama es una alta impedancia electrónica, lo que hay acá. Por lo tanto, si E igual a 0, perdón, si E igual a 1, independientemente del valor A, aquí no habrá simplemente un valor que yo no sé si es un 1 o es un 0. Eso dependerá de las ráfagas de sol que estén llegando en ese momento, pero simplemente no tengo conexión. Fíjate la diferencia entre estos dos. Es que aquí, si tengo E igual si tengo E igual a 1, siempre tendré un cero lógico, es decir, un voltaje bajo. En este caso, si E vale igual a 1, aquí no tengo ni un 0 y un 1, no lo sé. No lo sé desde el punto de vista eléctrico, no sé si hay un voltaje alto, no sé si hay un voltaje bajo. Eso tiene sus pros y sus contras, pero desde el punto de vista electrónico, quiero decirlo. Ay, perdón. Ok, hasta aquí, esto es lo que ustedes van a necesitar ahora para este módulo, para realizar pues el diseño, el laboratorio que van a hacer. Yo quisiera saber si hay alguna pregunta sobre esta parte para pasar a la parte del diseño y el laboratorio. Bueno, voy a dejar de compartir, voy a compartir ahora la parte de la parte de evaluación de acá de nuestro, lo que llamamos ahora un laboratorio número 1. Déjame compartirle la pantalla un momento. Pero ¿por qué no puedo? Un momento. Ya. Que no me dejaba, no podía mover la pantalla. Ok. Ahora sí voy a compartir. Porque el mouse no quiere moverse. Pasó.
Ok. Quiero compartir. Ok, aquí tengo. En el módulo 2, perdón, en el módulo 3, disculpen, tengo todo, bueno, aquí tienen toda la parte de, la parte del, bueno, los recursos educativos y aquí tenemos lo que se llama el laboratorio número 1 de lógica combinatoria. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es que ustedes puedan resolver un problema, bueno, no será un problema muy grave, pero digamos que es una aplicación real, de hacer un dado electrónico. Así como usamos un dado manual que lo lanzamos, nosotros vamos a hacer lo mismo con un dado electrónico. En verdad lo que vamos a hacer es un decodificador, es decir, representar 3 bits, que sería del 1 en este caso, representar del 1 al 6, representarlo como si fuera un dado electrónico usando LEDs, usando señal de LEDs, bueno, todo el mundo sabe que es un LED, y representarlo así como se representa un dado. Ya ahorita les voy a dar el ejemplo. Entonces, déjenme que no tengo, ¿de qué está? Que tengo el PowerPoint por acá, disculpen. Aquí está. Aquí lo tengo. Ok. Entonces, ustedes van a diseñar un circuito que va a tomar una entrada de 3 bits, A, B y C, o P1, P0, o P2, P1, P0, como ustedes quieran llamarlo, y va a haber 6 salidas, y cada una de esas salidas va a alimentar o a encender un LED. ¿Qué va a pasar con esas salidas? Que cuando yo tengo un 1, se debería encender solamente el LED que está en el medio, porque así es como se representa un dado. Si, por ejemplo, la entrada es 101, es decir, 5 en decimal, yo tengo que representar mi dado como con los 5 puntos del dado. Con las restricciones siguientes. Bueno, vamos a tener 3 bits, quiere decir que tenemos 0 a 7 en binario natural, pero como el 0 no existe en el dado real y el 7 tampoco existe en el dado real, cuando esas combinaciones de entrada estén presentes, todas las salidas deben estar deshabilitadas, es decir, los LED no deben encenderse. Entonces, el objetivo es que ustedes dicen, bueno, yo tengo mis 3 entradas y tengo 6 salidas. Por lo tanto, para mi salida 000, yo tengo que, como me acaban de decir, todas, para entrada 000, mi 0 en decimal, todas las salidas están apagadas, es decir, en 0. Bueno, cuando tengo el 001, solamente debe estar encendida la señal S0, porque la estoy asignando al LED central. Lo mismo hago para cada uno y así armo mi tabla de la verdad. Una tabla de la verdad para cada uno de las salidas. Y aquí tengo, ok. Cuando llego al 6, pero si por casualidad tengo un 7 en entrada, también tengo que apagar todos los LEDs. Fíjense que en esto, utilizando esas salidas y usándolas para encender un LED, puedo usar eso como si fuera un dado en este caso un dado electrónico. Ok, volvamos entonces al laboratorio. Déjenme. Ok, entonces el objetivo que ustedes tienen que hacer, ya saben que las entradas 000 y 111 no pertenecen a la numeración real de un dado, por lo tanto ningún LED se enciende en ese momento. Para para materiales y herramientas, es decir, nosotros vamos a usar todo esto con un simulador CEDAR, que se llama el simulador CEDAR. Ya les voy a dar un ejemplo de cómo usarlo. Es muy fácil usarlo. Ustedes aquí tienen en la tarea, tienen el link, se lo bajan. El simulador es de una universidad en Tenerife, creo que sí, en Canarias. Y es un simulador muy fácil de utilizar, seguro que lo van a poder usar y descargar rápidamente. Es una aplicación muy ligera
y lo pueden usar para armar sus circuitos con las funciones lógicas. Entonces, el procedimiento, ustedes tienen que realizar el procedimiento y ustedes tienen que hacer un informe con todo lo que se pide en el procedimiento, porque van a hacer esto es un tipo de laboratorio, ustedes están haciendo algo práctico y tienen que realizar o sea, trabajo práctico y concluir qué ha pasado y qué descubrieron, si es que descubren algo. Entonces, lo primero es realizar la tabla de la verdad. Fíjense que aquí no lo llamo A, B y C, lo llamo P2, P1 y P0, pero ustedes lo llaman como ustedes quieran. Y las 7 salidas, ¿ok? Ustedes van a deducir los min-terms y los max-terms, o los max-terms, como quieran trabajar. Eso es opción de cada uno. En general, uno trabaja mucho con min-terms. Luego van a establecer las funciones booleanas de cada salida, sin optimizar la función cruda. ¿Okay? Luego, el paso 4, establecer la función booleana de cada salida en función de las entradas, pero ahora utilizando las tablas de Carnot, es decir, optimizándolas. Luego, dibujan el circuito utilizando CDAR y el simulador y van a realizar las pruebas de funcionamiento colocando las entradas correspondientes y verificando que su dado está funcionando como debe funcionar. Luego ustedes analicen los resultados, porque ustedes pueden ser que ustedes digan, bueno, yo lo hice así, pero me pareció que había una manera más corta o esto me permitió. Ustedes tienen que analizar lo que está pasando y qué es lo que hicieron. Si se cometieron un error, sí, cometí un error haciendo esto, pero lo resolví de esta manera. Entonces, como tienen un procedimiento, puede ser que hayan errores. Es bueno que ustedes identifiquen los errores y los puedan corregir. Y las conclusiones, pues, resuman los hallazgos del experimento. Recuerden que a veces la optimización puede ser que sea perfecta o a lo mejor la optimización no es tan buena y ustedes se dan cuenta, bueno, llegué a esta, pero a lo mejor se puede llegar de otra manera, se puede llegar haciendo esto y esto y esto. Entonces tienen que dar sus conclusiones de lo que está viéndose ahí. Entonces, recuerden, desde hoy hasta el sábado tienen que enviar ese informe con todo lo que se pide acá, con el diseño es decir, el procedimiento, expresiones, tablas de Carnot, resultado de las tablas de Carnot, comparaciones, todo lo que se pide ahí, análisis, resultados y conclusiones. ¿Cómo se llama? Ese informe lo tienen que realizar el sábado al mediodía. Recuerden que ya me ha pasado que hay estudiantes, algunos que no hacen su tarea y cuando la van a hacer, si la hacen en retraso, pues evidentemente habrá una penalización por respeto a las personas que sí lo hicieron al momento que era, ¿no? Entonces, déjenme entonces ahorita, le voy a hacer una pequeña demostración de cómo funciona el simulador. Déjenme ver que lo encuentro por acá. ¿Dónde está? Disculpen, pero tengo tantas cosas acá que ya lo encontré. Ok, aquí está el simulador. Lo están viendo acá, ¿no? Déjenme verificar. Están viendo, ok. Entonces, fíjense que aquí tenemos las funciones básicas. Tenemos AND, OR, NOR, todas las funciones de varias entradas. ¿Ok? Entonces yo puedo decir, bueno, yo voy a utilizar una NOR de 3 entradas, a las cuales le voy a colocar, la voy a usar con una AND. Le voy a colocar una AND aquí. Y una de las entradas va a estar invertida. Busco los inversores. Un inversor. Y vamos a suponer que tengo, no sé, vamos a ver cuántas entradas, cualquier número de entradas, pero aquí me voy a la entrada. Ok, yo quiero una entrada que la voy a llamar acá, luego le doy un nombre. Tengo otra entrada acá. Y esta misma entrada van a ir a, ya, tengo 2 entradas, suponiendo. Y la salida la voy a representar con LEDs. Acá tengo un LED,
para ustedes, en este caso, ustedes van a usar 7 LEDs, los cuales ustedes dicen, bueno, esta es mi salida, hacen la conexión directamente con el mouse, no hay problema. Y ustedes hacen las conexiones para realizar sus funciones lógicas y conectan las entradas donde tienen que conectarlas. Perdón, y okay, conecto mi entrada acá, armo el circuito. Si hay una entrada que se comparte, bueno, la colocan acá y mueven, bueno, para que se vea mejor, ¿no? Aquí lo mismo acá, si comparto estas entradas, ok. Fíjense que esta función, yo ahorita no sé lo que es, pero yo sé que cuando hay un 0 en la entrada y un 0 en la salida, esta función me están dando un 1 en la salida. Perdón, 0 y 0, los dos en las entradas, me están dando un 1 en la salida. Bueno, vamos a ver qué pasa acá. Cuando vale 0, 1, me da 0. Cuando vale 1, 1, me da 0. Y así yo puedo hacer todas las combinaciones de entrada. Si yo quiero, para no perderme, yo digo, bueno, vamos a poner lo que se llama decoraciones, puede ser un texto. Aquí lo edito, déjeme editarlo, aquí se ve. Edito, esta es una entrada A. Y edito otro texto y lo coloco acá. Aparece otra pantalla aquí. Y esta es la entrada B. Esto es solamente para no perderse. Esta es entrada B. Y mi salida, digo, bueno, voy a colocar otro texto. Lo que puedo hacer también es copiar. Control C, Control V, copio y edito la salida. Esta es mi salida. Y le coloco su valor, perdón, lo coloco su valor. Pero no puedo. Le coloco su valor S, por ejemplo. Entonces aquí tengo ya, realicé mi circuito y ahora lo que puedo hacer es cambiar las entradas y verificar que las salidas están acorde con el diseño. Con este simulador puedes realizar tranquilamente el dado. También, bueno, también tienen varios tipos de entradas. Tenemos entradas donde hay un pulso. Perdón, esto es una señal cuadrada, es decir, una señal que está cambiando todo el tiempo. Yo coloco esta señal, vamos a eliminar esta entrada. Perdón, aquí la elimino y coloco esta señal acá, por ejemplo. Entonces, fíjense que esta señal es pulsante, todo es una señal periódica que lo que hace es cambiar y su valor, el valor del periodo de cambio lo puedo variar. También tenemos señales pulsantes, es decir, single pulse es que le doy un pulso solamente y hago lo mismo, o sea, reemplazo esta por la entrada. Aquí tenemos el pulso, perdón, aquí tenemos el pulso, la conecto a una entrada de una compuerta y cada vez que le doy acá, estoy regenerando un pulso. Bueno, tiene otras, pero por el momento lo que vamos a usar es, en este caso vamos a usar solamente entradas binarias 1 o 0 y LEDs de salidas. Ahorita para el laboratorio 2 sí utilizaremos un clock, pero ahorita lo que vamos a hacer es esto. Entonces ustedes, a partir de sus diseños optimizados, van a realizar este circuito. Bueno, este no, perdón, el del... Y bueno, ustedes tienen que verificar, enviar, además del reporte, tienen que enviar también el circuito, perdón, el circuito el CEDAR, el circuito, el circuito de simulación. O sea, que este circuito es un archivo, ese archivo lo manda para yo poderlo probar y verificar pues que lo que ustedes están haciendo está bien simulado, porque recuerden que ustedes pueden hacer una función buena, o sea, la función está bien teóricamente, pero si cablean mal, si ponen las conexiones que no van, no les va a funcionar. Entonces tienen que hacer, así como en la realidad, un cable mal puesto, pues hace que el sistema no funcione bien. Lo mismo va a pasar acá. Entonces, bueno, eso es el laboratorio 1, consta de eso. Entregan un informe con el respectivo archivo de simulación. Este CEDAR se lo bajan directamente el aula virtual, tienen el link y es una aplicación bastante ligera, no tiene mucho, no tiene ninguna complicación para instalar y está libre de virus. Ya lo he probado muchas veces y nunca he tenido problemas para ello. Bueno,
¿Alguna pregunta? Bueno, ok. Bueno, nada. Lo que queda ahora es que, bueno, que hagan el diseño respectivo. Recuerden seguir los pasos como lo acabamos de ver. Primero el concepto, ¿qué es lo que queremos hacer? Ya nos lo acaban de decir en el dado digital con las restricciones del caso, que saben cuáles son. Una vez hacemos las tablas de la verdad para cada una de las salidas, tabla de Carnot para cada una de las salidas y reducimos las expresiones a lo mínimo que podamos y las implementamos en el simulador para ver si nuestro montaje completo funciona como debe ser. Entonces, es bueno que lo hagan con calma y que por favor antes del sábado pues esté entregado. Bueno, si no tienen alguna pregunta, por ahí. Bueno, entonces no me queda más que decirles que nos vemos la semana próxima y estaremos pendientes. Pues en la semana cualquier cosa, escribe. Hasta luego. Ok, hasta luego. Chao. Bueno. Gracias, profe. Buenas noches. Chao.